Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Oremos. Padre bendito, Señor eterno, estamos delante de tu presencia, Señor, reunidos un grupo de tus hijos para rendirte culto y adoración a ti. Señor eterno, hemos leído tu palabra, la ley moral que tú diste a tu pueblo en la antigüedad y que sigue siendo vigente para nosotros hoy, porque es tu voluntad expresada para entender cómo debemos vivir en relación contigo y cómo debemos vivir en relación con nuestro prójimo. Padre bendito, reconocemos delante de ti que hemos faltado a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios bendito, porque somos débiles, porque omitimos u olvidamos tu norma, tu palabra. Y, oh Señor, te pedimos que recibas nuestra confesión, porque sabemos que no podemos adorarte como dice tu palabra en espíritu y en verdad, si nosotros no estamos a cuenta contigo. Por eso, Señor, confesamos delante de ti nuestros pecados y pedimos, Señor, el perdón de cada uno de ellos, apelando a tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a escuchar, les invito a abrir sus Biblias, en el Salmo número 103, versículo 8 al versículo número 12. Salmo número 103. Vamos a leer los versículos 8 al versículo número 12. Esta es la declaración referida a la confesión de nuestros pecados. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Amén. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, cuanto alto es el cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Amén. 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 Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 19. Nos ponemos en pie para alabar a nuestro Dios. Salmo número 19. Y vamos a cantar la segunda versión. Salmo 19. La segunda versión está en la página número 26. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
del panal, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, ahora que nos disponemos a leer y meditar en tu palabra, rogamos la asistencia, la ayuda, tu dirección, Señor. Padre bendito, ayúdanos para tener una actitud dispuesta, Señor, asequible a tu palabra, y que seas tú ministrándonos a cada uno conforme a tu bendita voluntad, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Rogamos tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les invito a tomar lectura o abrir sus Biblias en el Salmo número 19. Vamos a leer el Salmo número 19 en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vamos a leer en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8, y vamos a leer del versículo número 1, es decir, del primer versículo, hasta el final. Hebreos capítulo 8. Y tomamos lectura en la palabra del Señor en el Salmo número 19. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra noche comparte su saber. Dice, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y dice, Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría
al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y pasando al Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 8, Hebreos el capítulo número 8, leemos: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Exaltemos a nuestro Dios, entonando el pasaje de Apocalipsis 5, gloria por siempre al Cordero de Dios. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el
el Señor, el león de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el león de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Antiguo Testamento, en el pasaje referido del libro de los Salmos, en el capítulo número 19. Todavía no prendo eso. Y quisiera llamar vuestra atención porque es una porción de la Escritura para nosotros realmente conocida. Y digo realmente conocida porque sí, es un libro de la Biblia, el libro de los Salmos, y es un pasaje que lo cantamos con bastante frecuencia. Por ejemplo, en la primera parte referida al versículo 1, 2 y 3, y luego el famoso versículos, o los famosos 7, 8, 9, 10, y finalmente el versículo número 14, en 3 melodías diferentes, pero entonamos este salmo. Ahora, y entonamos este salmo, ¿por qué? Porque los salmos son alabanzas a Dios. En el Antiguo Testamento, Israel cantaba al Señor, adoraba al Señor y entonaban salmos. Hay algunas porciones muy extraordinarias que también se entonaban, pero el libro de los Salmos estaba compuesto para la alabanza al Señor. Entonces, en el Salmo 19, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, en cuanto a su forma y su estructura, es un salmo breve de 14 versículos y podemos ver 3 puntos aquí. No sé cuál será el título que está en su Biblia, como membrete en la parte superior del Salmo. Y aquí el que yo tengo dice al director musical Salmo de David, pero no hay ningún título que se le ha puesto. Y cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que David está refiriendo al obrar, al actuar de Dios, cómo Dios procede y actúa en términos de su ley, por eso versículos 7, 8, 9, 10, y es de bendición para el creyente. Entonces yo quisiera que llevemos nuestra mente, nuestra atención a este salmo, y podemos ver 3 partes o 3 bloques, del versículo 1 al versículo 6, versículo 1 al 6, y que están aludidos a las obras del Señor. Pero esas obras del Señor dan algo, o aluden, o refieren algo acerca de Él, como dice el versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria
de Dios. Es decir, la obra de la creación glorifica, exalta al Creador. Un primer punto. Un segundo punto lo vemos ahí en nuestras Biblias, incluso están separadas. Hay un doble espacio ahí, del versículo número 7 al versículo número 10. Y podemos ver ahí lo que nosotros vamos a considerar rápidamente ahora. Los aspectos referidos a los atributos de Dios en cuanto a su santidad, ¿no es cierto? Uno, y cómo está esa santidad manifestada o proyectada, orientada en su gracia para el hombre, para el Hijo de Dios. Hay dos puntos ahí. Y el tercero, del versículo número 11 al versículo número 14, que es una plegaria que David eleva al Señor por esas bendiciones y esos, vamos a poner, beneficios que otorga a sus hijos. Entonces vamos en primer lugar al primer punto, que está referido del versículo 1 al versículo 6. Yo en esta Biblia, según la estructura que tiene, hay dos divisiones. La primera del versículo, o dos subdivisiones. La primera del 1 al 4, la primera parte, y la segunda, de la segunda parte del capítulo 4 al versículo 6. ¿Pero qué refiere esto? Leamos. Los cielos, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a correr el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. David está aludiendo al ser de Dios, ilustrado, vamos a poner metafóricamente, por la obra de la creación. Y entonces la creación es obra de sus manos y da testimonio de quién es Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando a veces por la televisión he estado viendo algunas películas o series, me acuerdo la famosa serie de los años 80, Viaje a las Estrellas, y el señor Spock y todo esto, y mostraban, claro, las imágenes que hoy día lo ve uno después de 30 años, es una cuestión nada sorprendente frente a todo lo que hemos visto, pero uno ve que ese universo es tan grande, y claro, nos ilustran por las imágenes que se ve de una toma hacia el espacio, y uno dice, ¿dónde termina? Y uno dice, pero el Señor está allí. ¿Y dónde termina eso? Pero debemos recordar, es creación. Eso nos hace pensar y meditar hasta dónde abarca ella. Y cuando podemos observar y considerar estas cosas, y después, por la información que hay, vemos que hay muchos planetas y que ya están a una distancia tal que no es que tomo un avión, un cohete y me voy y llego en 5 horas. No, son distancias tan lejanas, tan distantes de la Tierra, que se habla de periodos, tal vez incalculables en algunos sentidos,
para alcanzar donde podemos nosotros decir, hasta aquí llega. Y eso nos hace pensar, si esa es la creación, ¿cómo es entonces el Creador? Y nuestra mente se pierde en la infinidad del espacio. Sin embargo, la palabra dice que esa es obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. No es una gran explosión que de pronto ocurrió y por eso está todo lo que nosotros estamos descubriendo ahora. La pregunta es, ¿cuál es su inicio? Y claro, en la escuela yo recuerdo mucho al profesor Alejandro Bazán, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo me acuerdo que él habría repetido eso en tercero, en cuarto y en quinto, no sé cuántas, 100, 200 veces, pero él tenía mucho eso en enfatizar que no se crea, sino solamente se transforma. Entonces eso nos hace pensar, y cuando uno ve esto dice, pero esto que yo veo, este mundo que yo veo, este universo que yo veo, es creación del Señor. Y nos ponemos a considerar y a pensar lo que significa el tiempo. Y el tiempo es una dimensión que nosotros tenemos como seres humanos para ubicarnos, para medir las cosas. Dios es eterno, no hay principio y no hay fin. ¿Cómo? No puedo entender. ¿Cómo entender la infinitud de Dios? ¿Cómo entender la eternidad de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Este mundo está frente a nosotros y nosotros estamos viviendo, habitando, porque es obra de las manos, es creación del Señor. Dice aquí, versículo 2, un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. En la versión Reina Valera del 60, que es la que convencionalmente usamos, es un poco distinta. ¿Alguien podría leer la versión del versículo número 2, por favor? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Gracias. Emite palabra, declara sabiduría. ¿Cómo entender este mundo en el cual nosotros estamos? Y cuando uno va a la universidad, sí, pues lo bombardean y lo bombardean y lo bombardean y el gran Big Bang y toda la cuestión. Y bueno, cuando yo estudié en la universidad no se hablaba del Big Bang, se hablaba solamente de la gran explosión, bueno, se hablaba de la evolución. Cuando uno entraba a tallar así con precisión, ya no había respuestas. Y la palabra dice que el Señor creó y todo lo que vemos es obra de sus manos. Sin palabras, estoy en el versículo 3, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Está ligada a lo que dice el versículo 2, ¿no? De la creación del Señor. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Esa creación que nosotros vamos descubriéndola poco a poco, no está ahí producto de la casualidad, es obra del Señor, ¿no? El firmamento proclama la obra de sus manos. Versículo 4. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras
y llegan hasta los confines del mundo. Y verdaderamente uno, cuando llega a este punto y lo considera, dice: Señor, tan difícil es creer que tú has hecho todo lo que nosotros vemos, que tú eres el creador. Para nosotros que hemos recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo es muy sencillo, pero para la humanidad que no conoce a Dios, prácticamente para ellos, y así lo establecen, es imposible. ¿Cómo que Dios ha creado? Es una invención humana. Y entonces sigue el salmista en la segunda parte de este primer bloque. Dice: Dios ha plantado, estoy en el versículo 4, la segunda parte. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. O sea, nosotros vemos el universo, bueno, las imágenes, las figuras que nos dan, y podemos ver nuestra Vía Láctea. Y de ahí el eje central, el Sol. Y ahí un conjunto de planetas girando en torno a él. Pero también se nos dice que hay otras vías lácteas, no es una sola. Y se habla de una infinidad de ellas. Entonces uno dice: a ver, un momentito, ¿nosotros dónde estamos ahí? Y eso nos lleva a pensar, porque sí, ¿cómo se explica ese mundo tan grande, inmenso? Cuando hemos estado en un avión, dependiendo del día o de la estación, uno llega a un momento en que está por las nubes, ¿no? Todo es blanco, todo es blanco. Pero llega otro momento en que uno ya está arriba. Bueno, siempre está arriba, pero está más alto. Y se ven los pompones de algodón abajo, están todas las nubes. Pero arriba ya no hay nubes. Y uno mira y se ve todo, bueno, dependiendo de la ubicación donde hemos estado, se ve, wow, tan inmenso, tan grande, vacío. Si uno dice: ¿hasta dónde es? Después viene a nuestra memoria que la Tierra es redonda. Entonces yo lo veo así, pero, y qué grande, sí, qué grande. Entonces nos permite un poco ver el hecho de la realidad, de la grandeza del Señor al crear los cielos y la tierra. Estoy en el versículo 4. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Cuando estamos de noche, es la experiencia nuestra, ¿no? Se hay que prender la luz por donde vayamos, porque no se ve nada, pues, ¿no? Y cuando vamos o estamos en lugares donde no hay luz artificial, no podemos ver y nos tropezamos porque no vemos, pues, ¿no? Yo recuerdo eso mucho en Pacasmayo, estoy hablando de los años 1967, 1968. Y es un pueblo muy pequeñito, bueno, ahora tiene como 20.000 habitantes, pero cuando nosotros estábamos ahí creo que eran 3.000 nomás o 4.000 los que había, pequeñito era. Y entonces, creo que eran 7 cuadras para un lado, 12 para el otro, y ahí se acababa Pacasmayo. Pero ¿por qué era importante ese lugar? Porque el puerto de Pacasmayo era clave en cuanto a la cuestión de pescas y cosas. ¡Qué bárbaro! La casa nuestra estaba enfrente. De pronto usted veía un barcote que venía de por allá y se paraba al fondo en el mar. Bueno, así iba, después venía otro por el otro lado y se plantaba. Y siempre veía 1 o 2, y una vez vimos hasta 3 barcos. Generalmente eran 2 o 1, 2 o 1, 2 o 1. Y claro, uno como niño no entendía, pues, ¿no? Pero claro,
hay todo un sistema de comercio, etcétera, y etcétera, y etcétera, de enésimas cosas que uno puede ver y contemplar, pero la naturaleza está allí. Y yo decía, wow. Y miraba para un lado, el mar estaba allá. Y miraba para el otro lado, y el mar seguía hasta ahí. Dice, ¿dónde termina? Claro, ahora hoy día coge un mapa y dice, claro, estás acá, el mar estás arriba. Claro, obvio. Pero en la experiencia, como ser humano, como pequeño, como niño, no terminaba. Y lo que uno puede ver es que ese mundo que para nosotros poco a poco lo vamos descubriendo y comprendiendo, es obra de lo que el Señor ha hecho. Versículo 4. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se presta con el atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Sí, tenemos conocimiento de eso y entendemos, ¿no? Sistema de rotación y traslación del planeta en relación al Sol y todo lo que significa e implica ello. Esa es la creación del Señor, eso es lo que dice el salmista al contemplar la naturaleza que le rodea. Pero del versículo 7 al versículo 11, entonces, ¿qué nos muestra esto? La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido su siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. El autor sagrado, en este caso David, ha contemplado y contempla la creación del Señor y sabe que esa creación existe por la obra, el obrar del Señor. Pero ahí está la creación. Sin embargo, esa creación no va a la deriva, por aquí. No. Dios ha dado su palabra. Y a través de su palabra, como medio de gracia que es, podemos comprender quién es Él, quiénes somos nosotros y lo que nosotros debemos hacer. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Esa creación, ese mundo que Dios ha creado, en el cual está el hombre, y aquí está el salmista, ve que tiene un sentido en la voluntad de Dios, la cual ha sido revelada y está revelada en su palabra. Y su palabra da testimonio de Él. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como nuestro proceso racional nos diga y como nuestra vivencia como tal nos indique. No,
La palabra de Dios muestra que el hombre entiende quién es Él porque es creación de Dios. Y Dios le muestra un propósito para su existencia, para su vida. Y ese es algo que para nosotros es vital. La palabra del Señor, bueno, yo lo hago así, que está registrada en este libro, es la voluntad de Dios revelada para nosotros, para entender quién es Él y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Entonces, nosotros debemos leer su palabra, debemos meditar en su palabra, pedirle sabiduría y ayuda para que Él a partir de ella nos muestre qué es lo que debemos hacer. Y el salmista ha encontrado eso, que la palabra de Dios, como dice el versículo 7, es perfecta, le da ánimo, le orienta. Los mandamientos del Señor son rectos, le ayudan en su experiencia de vida. Y como dice el versículo 9, las sentencias del Señor son verdaderas, todas son justas. Y entonces uno se da cuenta en su día a día, cuando procede de cierta manera, porque no le dijeron, porque no sabía, no importa, pero se equivoca, le va mal, cuando aprendió la lección, obviamente no va a cometer los mismos, no va a realizar los mismos actos, porque sabe que va a tener consecuencias negativas, pero ha aprendido. No, eso ahí, no, olvídate, no, nada que ver, no, nada. ¿No? Bueno, es el aprendizaje de error y enmienda que uno aprende. Pero en la ley de la vida, Dios le muestra al hombre que su palabra es el medio de gracia que Él nos ha dado, y Él nos ha dado su palabra revelada, registrada, para entender quién es Él y quiénes somos nosotros, por tanto, cómo debemos vivir. Dice el versículo 11, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Nos muestra la palabra de Dios cómo debemos vivir? Sí. A eso se refiere cuando dice la ley de Dios. Y en la última referencia o que podríamos hacer a este punto es que ese propósito de nuestro Dios nos muestra que nosotros debemos vivir no como nosotros pensamos que debemos vivir, no, sino como Él ha establecido que vivamos. Y nos damos cuenta entonces que nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestras prácticas deben reorientarse en términos de la palabra de Dios. Cuando a veces hemos visto películas de los tiempos tribales, con las tribus, la gente, y vino alguien y llegó a una comunidad que, bueno, está viviendo de una manera tan particular, tan antigua, tan primitiva, como se les dice, que contrasta, wow, y es capturado y es llevado, y me acuerdo que vi una película, todos estaban con ropas ligeras realmente, y esta persona estaba con zapatos, estaba con una camisa en manga larga, estaba con su pañuelo, y lo comienzan a tocar, y toda la cosa, o sea, lo que muestran es, este es un ser humano, pero ¿de dónde ha venido? ¿Y esto qué es? Y lo tocan y todo lo demás. Al margen de las diferencias de que si está vestido abundantemente o con una ropa muy ligera, el ser humano es eso, es un ser viviente que tiene necesidades y las va a atender, y esa inteligencia, esa capacidad racional que Dios le ha dado, le permite a él desarrollar y avanzar, y así, y asá, y más allá. Pero hay algo más. ¿Y qué de la relación de ese ser humano con su Creador? ¿Y cómo es eso? Precisamente eso es lo que el salmista refiere del versículo número 12 al versículo número 14. Y dice allí en el versículo número 11, por ello queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Ya el autor sagrado sabe que obedecer la palabra de Dios es bendición para él.
Desobedecer la palabra de Dios es disciplina, corrección, está mal. Ha llegado a eso. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. He leído el versículo número 11. Entonces, del versículo 12, que a continuación sigue, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, aquellos de los que no estoy consciente. O sea, a veces no nos damos cuenta que hay cosas que son ofensivas al Señor. Así como a veces en nuestro trato interpersonal, vemos que una persona conocida para nosotros, uno le dice, ¿pasa algo? Sí. ¿Qué ha pasado? Tal cosa nos refiere que algo hemos hecho. Ups, nos damos cuenta que la persona se ha incomodado, nos piensa igual, etcétera, etcétera. Nos disculpamos y corregimos nuestro accionar. Entonces, de la misma manera también es el salmista, versículo 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y David reconoce que puede estar haciendo cosas que ofenden al Señor. Y entonces, ¿qué dice? Perdóname, ¿no? Aquellos de los que no estoy consciente. Y eso es importante, la actitud que tiene el Hijo de Dios para con el Señor. Debemos vivir como Él quiere que vivamos. Pero hay cosas que hacemos y que por algún motivo lo pasamos por alto, pero son ofensivas al Señor. Entonces, ¿qué dice el salmista frente a eso? Versículo número 13. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. Puedo desobedecerte porque ignoré, porque no me di cuenta, porque no sabía que eso era ofensivo para ti. Pero de aquellas cosas que incluso sé que no debo hacerlo, perdóname porque lo has hecho. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Entonces aquí David está diciendo, sí, Señor, pero hay manifestaciones que tengo que están mal y no las debo hacer y las hago. Pablo también lo dice, ¿no? En Romanos, justamente hablando de su proceso de santidad o santificación en su vida, en Romanos capítulo 7. Y él dice, justamente, que yo sé que hago que es malo, justamente eso que es malo, eso hago. Dice, hay una ley en mí. Y él habla de la naturaleza pecaminosa. Que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va hacia el mal. Nunca nos va a llevar a hacer el bien, no. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer frente? Bendito sea el Señor, su Espíritu Santo, que ha obrado en nosotros y nos ha hecho nueva criatura, mora, está en nosotros y nos alerta, nos advierte, nos hace ver, eso no, eso está mal. Y bendito sea el Señor que de esta manera, cuando leemos la palabra, cuando oramos, nos damos cuenta que sí hemos faltado al Señor. Por eso David dice acá en el versículo número 13, libra a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Verdaderamente, David expresa con sinceridad ante el Señor lo que él, por naturaleza humana, hace. Es hijo de Dios, sí, pero aflora en él justamente esa manifestación pecaminosa. Y eso es algo que en todo hijo de Dios va a estar presente. Va a estar presente. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. La particularidad es que la naturaleza pecaminosa ya no nos domina, ya no nos controla, pero está ahí presente. Antes nosotros hacíamos las cosas y lo hacíamos porque me da la gana, pues ¿cuál es el problema? No, no es que me da la gana.
Yo debo vivir como hijo de Dios para Él. Es lo que pienso ahora. Señor, perdóname porque sé que eso está mal. Perdóname, Señor, lo he hecho y ayúdame. Y esa es nuestra confesión diaria para situaciones A, situaciones B, situaciones C, situaciones D, para todas las circunstancias que nos toca vivir. Entonces David nos muestra allí, justamente en esa petición, en esa oración, libra a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Hay una sinceridad de parte de David en reconocer su condición humana, sí, es hijo de Dios, pero aún el pecado se manifiesta. Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Él habla de que no quiere hacer, pero precisamente lo que no quiere hacer, eso hace. Y ahí está la lucha del Hijo de Dios con el pecado, con esa naturaleza que siempre se va a revelar ante el Señor. ¿Qué más dice? Sean pues, estoy en el versículo 14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. David está orando al Señor porque el Señor le ayude a hacer frente justamente a esa naturaleza pecaminosa que él tiene. Y es así. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados, hemos participado de esa obra de la regeneración, nos ha hecho nueva criatura y nosotros estamos ahora viviendo este proceso de la santificación, que en cada uno de nosotros es muy distinto. En unos de una manera, en otros de otra manera. Hay puntos fuertes que yo tengo en mi vida, pero hay puntos débiles. Para mi prójimo, justamente mi punto débil para él es su punto fuerte, pero mi punto fuerte para él es débil. Y así es porque cada uno tenemos diferente naturaleza en el sentido de disposición a hacer las cosas, y bendito sea el Señor que Él obra. Entonces, Él obra en ese proceso en nuestra vida. Como dice el versículo 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Versículo 13, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permita que tales pecados me dominen. Y así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y el versículo 14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Alguien podría leer el versículo 14 en la versión que tiene? ¿Cómo está descrita? Porque es un poquito distinta aquí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Sean gratos. Ahí está. Es un proceso de renuncia personal y de búsqueda para hacer lo que es agradable al Señor. Ese es nuestro proceso de santificación desde que hemos nacido en el Señor hasta que el Señor nos lleve a su presencia. En ese proceso de santificación vivimos todos, pero no es que sino considerando ello, en el versículo 14 dice David, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Hay honestidad, hay sinceridad, sí, pero hay reconocimiento de esa lucha constante que el creyente tiene consigo mismo con relación al pecado. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo número 7. Podríamos abrir nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo 7.
Bueno, se podría leer del versículo número 7, o sea, estoy en Romanos 7, el versículo 7. ¿Podemos leer un versículo cada uno? Sí. Empezando por el versículo número 7 en adelante. Yo puedo empezar con el versículo 7. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, ¿qué dice? Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. El versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y es la verdad. Bendito sea el Señor que nos ha permitido ver, conocer esta verdad en nuestra propia vida, porque Él está obrando en cada uno de nosotros. Por eso Pablo exhorta a los hermanos, nadie juzgue al otro, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, situaciones de vida muy distintas, y cada uno enfrenta en el Señor, con el Señor al maligno, porque es cierto, tenemos una naturaleza pecaminosa que aún está manifiesta en nosotros. No nos domina, pero se manifiesta. El creyente tiene la presencia y la morada del Espíritu de Dios en su vida, pero no es que el Espíritu lo anula y el Espíritu hace todo y él está, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero no. El Señor permite que el creyente se ejercite en ese estilo de vida como hijo de Dios y él tiene que tomar decisiones. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, guíame. Y recuerda cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní. Mira, el Señor Jesús también fue tentado. ¿Y qué dijo ahí? No se haga mi voluntad, sino porque el maligno está ahí para destrozarnos, para hacernos trizas. Bendito sea el Señor, que no nos ha dejado solos, su Espíritu mora en nosotros, pero tampoco somos muñecos, no es eso, tú eres responsable. ¿Qué vas a hacer? Es igual que en el trabajo, sabemos las condiciones laborales. Se supone que un empleado eficiente, una persona responsable, las tiene presentes todas y cumple a cabalidad porque le corresponde. Otros empleados, no, pues para qué, memo, porque es la tercera vez que infringe una misión. Ya, ¿verdad? Sí, tengo que hacerlo. O sea, es el ser consciente de una realidad espiritual donde el maligno va a venir a destrozarnos porque ese es su plan. Bendito sea el Señor, que nosotros no estamos solos, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Dios está con nosotros y nos ayuda, pero Él no hace las cosas que nosotros debemos hacer.
Entonces, el creyente vive en esa libertad que el Señor le ha dado frente al pecado, pero también él está sujeto a pruebas y a tentaciones. Por eso el Señor Jesús en una parte dice, clama a mí y yo te responderé. Sí, porque tenemos necesidades múltiples, de una manera, de otra manera, las que sean. Entonces, aquí en esta porción de Romanos, el capítulo 7, Pablo llega a esa conclusión en el versículo número 25. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Sí, es una verdad, porque estamos allí y el maligno de una u otra forma busca seducirnos, pero esa naturaleza pecaminosa ya no tiene control y dominio de nosotros como era antes. Sin embargo, está allí manifiesta y presente. Y bendito sea el Señor, quien mora en nosotros. El Espíritu Santo está allí y nos ayuda. Clama y yo te responderé. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Fueron registros de expresiones en situaciones extremas. Pedro estaba caminando sobre el mar cuando el Señor escuchó el llamado del Señor, y él comenzó a ver que podía caminar sobre el agua. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan extraordinaria! ¿Y qué pasó? De momento perdió la confianza, la seguridad que yo puedo, ¿qué fue? Y se hundió, se estaba hundiendo, el Señor le salvó. La dependencia es total. La necesidad de ser conscientes de la ayuda del Señor en cada momento de nuestra vida es permanente. Entonces, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mi naturaleza pecaminosa siempre va a tender hacia eso, pero ya no tiene control y dominio sobre mí. En ese proceso de santificación es lo que el Señor me va mostrando en el día a día, cómo yo debo aprender a decir no, 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 no. Ayúdame, Señor. Y como un niño que aprende a caminar y que hemos aprendido nosotros a caminar, nos hemos caído, nos ha dolido, nos han curado, nos hemos levantado, caminado y ya no tenemos ningún problema. Algo así análogo es en la experiencia de la vida como hijos de Dios. Entonces, ¿qué podemos referir finalmente de esto? En el Salmo 19, David expresa lo que hay en su corazón. Alaba, glorifica, exalta al Señor por lo que el Señor ha hecho. Sí, nosotros tenemos motivos, gracias Señor, y alabamos y adoramos su nombre. Segundo, del versículo 7 al versículo 10, David es consciente que esa palabra de Dios tiene un efecto en su vida, porque le ayuda a entender cómo debe vivir y vive como Dios quiere que él viva. Faltamos al Señor, Señor, perdóname. Una vez, 2 veces. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar al que me ofende? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Y el Señor es así con nosotros. Y luego podemos ver que del versículo número 11 hasta el versículo número 14, justamente muestra aquí el salmista las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en su vida como tal. Dice el versículo 11, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. El saber que obedecer la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida es imprescindible. Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Pero ¿cómo aprendo? ¿Cómo entiendo cómo debo vivir? Leyendo la palabra del Señor, día a día, uno a uno, momento a momento.
Versículo 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Versículo 13, libra además a tus siervos de pecar a sabiendas. No permita que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, vemos en la experiencia de tu siervo David lo que para él significa esa comunión, esa relación contigo. Y él contempla tu obra, tu poder, tu grandeza, en todo lo que tú has creado, Señor. Y nosotros también podemos ver y contemplar tu creación, Señor. Y, Señor, vemos que también Él es consciente de la necesidad de reconocerte a ti como su Dios, como su Salvador. Y, Padre, tú también nos has ayudado y nos ayudas para que ese pensamiento nuestro acerca de ti cada día avance en esa dirección, Señor, buscando agradarte a ti y glorificarte en todo lo que sea posible con nuestras vidas, Señor. Y reconocemos, Padre bendito, que aquí es donde el enemigo viene para destruirnos. Y nos seduce y nos tienta y nos perturba de múltiples, variadas, diversas maneras. Bendito seas tú, Señor, que has vencido al enemigo y nos aferramos a ti y tú nos das la victoria. Ayúdanos, oh Señor, a tener presente quién eres tú, quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Padre, a leer tu palabra, a orar cada día, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Son diferentes situaciones, circunstancias que nos toca vivir. Tú nos ayudes, Señor, para poder hacerle frente en ti a cada una de ellas. Y vemos, Señor, cómo después el salmista recibe la bendición, la manifestación tuya en su vida como hijo tuyo. Y así es, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a mirarte en nuestro diario vivir. Y en los momentos de alegría, en los momentos de pesar, en los momentos cuales sea el que tú nos permitas vivir, Padre, ayúdanos para tenerte presente a ti en nuestras vidas, cada instante en nuestra vida. Oh Señor eterno, ayúdanos, Padre, para leer, para tener presente tu palabra, para amarte a ti, Señor. Tal fue tu amor, Señor, que tú diste a tu propio Hijo para salvarnos, para perdonarnos a nosotros de nuestro pecado. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esa muestra de tu amor, Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado y en la bendición de poder recibir tu palabra, la cual nos da sabiduría, entendimiento y comprensión de quién eres tú, qué es lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Y tú nos ayudes, Dios bendito, en esta semana que empezamos el día de hoy, a vivir conforme a tu bendita palabra, conforme a tu voluntad, Señor, que nos ha sido revelada. Gracias te damos por ese tiempo. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre nuestro, a vivir en esa novedad de vida en comunión contigo. Te agradecemos, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Vamos a participar, hermanos, de nuestra adoración al Señor y vamos a ponernos en pie. Vamos a entonar el Salmo número 51, la cuarta versión. Salmo número 51. Piedad de mí, Señor, conforme a tu gran amor. Piedad de mí, Señor, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis faltas, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis faltas, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, Señor. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Sé que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, Señor. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad, y borra toda mi maldad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los desviados tus caminos, Señor, y a ti se volverán los pecadores. Dios mío, Señor, Dios de mi salvación, líbrame, Señor, de derramar sangre, y mi lengua alabará tu
alabanza proclamará. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te agrada un holocausto. De lo contrario te lo ofrecería, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón arrepentido, y en tu buena voluntad haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del pueblo perfecto. Ofrecerán becerros en tu altar. Amén. Hermanos, vamos a presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración a Él también. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, gracias te damos por lo que tú eres, significas y haces por nosotros, Señor. Padre nuestro, te agradecemos también por tu provisión material. Amén. Te damos gracias, Señor, porque provees para nuestras necesidades, Señor. Gracias porque nos das salud y podemos laborar también y hacer cosas, Señor, que Gracias, Señor. son medios para suplir nuestras necesidades. Padre, te agradecemos y pedimos tu bendición sobre estos diezmos, sobre estas ofrendas, y tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, conforme tu bendita y soberana voluntad. Permítenos, Señor, honrarte, reconocerte siempre a ti por tu provisión material, y nosotros también lo expresemos, presentando de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, y también oramos, Señor, porque seas tú con nosotros ahora, en este tiempo, en este momento que vamos a participar, celebrar el sacramento de la Cena del Señor. Rogamos tu asistencia, tu ayuda y tu bendición. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios, en el capítulo número 11. Y vamos a leer desde el versículo número 27 en adelante, 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo número 23 en adelante, versículo número 23 en adelante. Y dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera,
Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Hermanos, nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy para adorar a nuestro Dios, y en particular en este momento que hemos tomado lectura de esta porción de la Escritura para la celebración del sacramento de la Cena del Señor. Entonces vamos a orar al Señor, pedir su dirección. Oremos. Padre nuestro, ahora que estamos próximos a celebrar el sacramento de la Cena del Señor, pedimos, Señor, tu ayuda y tu dirección. Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a contemplar tu amor, tu misericordia, tu gracia a favor nuestra, Señor. Y también podamos mirarnos a la luz de tu palabra, Señor. Oh Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y te alabamos, Señor bendito, porque nuestros pecados merecen el castigo, merecen la muerte, Señor. Pero tal ha sido tu amor que el Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el don de la fe que tú nos has dado y que nosotros podemos creer en ti, nosotros podemos creer en la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque ha sido y es de bendición para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, al participar de este sacramento de la Cena del Señor, lo hagamos como corresponde. Nos encomendamos en tus manos. Pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que nosotros conocemos como la celebración de la Santa Cena. El Señor Jesús iba a ser entregado y Él estuvo con sus discípulos y partió el pan, tomó el vino y instituyó el sacramento de la Cena del Señor, la Eucaristía. Y precisamente lo que hizo el Señor fue partir el pan y dar el vino. Y los discípulos participaron, comieron de ese pan, participaron y bebieron de ese vino. El Señor hablaba a cada uno de ellos diciéndoles que su cuerpo representa su cuerpo, representa su sangre, estos elementos, y cuando ellos participen de este sacramento,
estarán teniendo presente al Señor en sus vidas. Y es así. Nosotros estamos ahora para celebrar este sacramento y tenemos presente lo que el Señor enseñó. Y Pablo lo refiere por eso aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora nos encontramos en el siglo XXI y estamos participando del sacramento de la Cena del Señor. Bien, han pasado ya 21 siglos y en diferentes países, naciones, la Iglesia del Señor sigue celebrando el sacramento que el Señor Jesucristo instituyó. El día de ayer estaba buscando información complementaria justamente a esto y más o menos la referencia que hacía el autor de este dato era que casi 3.000 millones de personas en el mundo se reúnen para celebrar la Cena del Señor como tal. Son casi ya 6.000 millones de habitantes en el mundo. Pero es bastante gente. Bendito sea el Señor. Y nos reunimos, serán en casas, serán en parroquias, serán en congregaciones, en locales, en donde sea. Nosotros estamos aquí en la ciudad, pero sabemos de nuestros hermanos del campo y de la selva que ellos se reúnen también en un sembrío o en un bosque y ahí celebran el sacramento de la Cena del Señor. Lo importante es tener presente quién es Él, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo por nosotros? Dio su vida en sacrificio para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor, que la fe que Él nos ha dado nos permite confiar y creer que Él es nuestro Salvador y Él logró para nosotros, alcanzó para nosotros la salvación cuando Él se dio el sacrificio por nosotros. Y es lo que Pablo les dice aquí a los hermanos: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Y ahí está. Y estamos aquí reunidos ahora. Ahí está el pan, ahí está el vino. Lo que el Señor Jesucristo usó para representar su cuerpo, representar su sangre. Y su iglesia hasta el día de hoy sigue reuniéndose y dando razón de su fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí para adorarle, para alabarle. Y cada vez que celebramos este sacramento de la Cena del Señor, lo que dice aquí, proclamamos su muerte, su resurrección, su venida también, ¿no? Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él murió por su iglesia, para salvar a su iglesia de sus pecados. Han pasado ya 21 siglos. Todavía no viene. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero obedecemos el mandato que Él ha dado a su iglesia y nosotros seguimos participando de esta comunión que el Señor instituyó para tener presente quién es Él y qué hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo que tú nos das, por este privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Padre nuestro,
Oramos porque seas tú con nosotros ahora al participar del pan y del vino. Señor, fruto de la tierra, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se dio el sacrificio por nosotros, Señor, y alcanzó para nosotros la salvación que nosotros necesitábamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor. Padre bendito, este pan y este vino que han sido apartados de su uso regular para ser usado aquí en la celebración de este sacramento de la Cena del Señor, tú bendigas estos elementos, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros también para participar conscientes de la necesidad de tu amor y de tu misericordia, conscientes, Señor, y agradecidos por lo que tú hiciste a favor nuestro en Cristo, y también, Señor, en esa expectativa de que participamos de esta comunión hasta que tú vengas, Señor. ¿Cuándo será? No lo sabemos, Señor. Bendito seas tú y alabado seas tú, que nos permites a nosotros reunirnos y participar de este sacramento para bendición de cada uno de nosotros. Te rogamos y te pedimos en tus favores en Cristo Jesús. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, entonces, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. El vino no. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Sarita, vino no. No todavía. Bebamos, hermanos.
Dice la palabra del Señor, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, Padre bendito, para participar de este sacramento de la Cena del Señor. Proclamamos, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos y proclamamos también, Señor, la venida del Señor Jesucristo otra vez por su iglesia. Te damos gracias, Dios bendito, por tu amor, por tu misericordia, porque Él dio su vida por nosotros. Padre nuestro, ayúdanos a valorar, a apreciar lo que significa esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, nosotros cada vez que participamos del sacramento de la Cena del Señor, recordamos su obra, su sacrificio a favor nuestro, Señor. Puede haber algo más grande, más valioso en la vida del ser humano que el Hijo de Dios dé su vida por él para salvarlo. Ayúdanos, Padre, a valorar y apreciar, Señor, lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre bendito, porque eres bueno. Eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de salvación. Gracias te damos por este tiempo y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que nosotros tengamos esa comunión, esa relación, esa bendición de ser tus hijos, Señor. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo y nos ayudes y nos bendigas, Señor, en nuestras vidas, por esta realidad de comunión y vida en relación contigo. Oh Señor eterno, permítenos vivir en esa novedad de vida en tu retorno, hasta tu retorno, Señor, que tú tienes para tu iglesia. En Cristo Jesús, oramos así. Amén. 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 Finalmente, hermanos, alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 103, la cuarta versión. Salmo número 103, la cuarta versión. Bendice, alma mía, a Jehová.
Oremos, hermanos. Señor bendito, Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Y Padre Celestial, rogamos que seas con nosotros en lo que va de esta semana, que empezamos en tu nombre, buscando tu ayuda, tu dirección. Oh Padre nuestro, en cada situación y circunstancia que nos toca vivir, tú estés presente, Señor, y nosotros podamos actuar, proceder, siendo conscientes de tu ayuda, de tu dirección, y que tú seas con nosotros en cada momento para hacer las cosas como corresponden para ti, Señor. Padre nuestro, oramos por cada hermana, por cada hermano aquí presente, por cada familia, Señor, de esta congregación que no nos podemos todos reunir, pero pedimos tu bendición y tu ayuda para cada uno de ellos. Tú seas guardándoles, fortaleciéndoles, animándoles, desafiándoles, Señor, a vivir en esta novedad de vida. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y rogamos tu ayuda y tu bendición. Que tú seas, Señor, en todo lo que vamos a hacer en esta semana. Nos ayudes para proceder con sabiduría y seas tú mostrándonos, Señor, el camino que debemos seguir. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Entonemos el cántico de Simeón. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Un saludo cordial a cada uno de ustedes y el Señor sea bendiciéndonos en lo que va esta semana. Algunos hermanos no están, obviamente, una buena cantidad de ellos no están, pero los vemos a veces en el transcurso de la semana y queremos manifestar eso, que el día martes a las 8 tendremos nuestra reunión de oración. Vamos a hacerlo aquí, porque creo que es lo más adecuado y conveniente. Entonces, nos reuniremos el día martes a las 8 de la noche aquí. Este jueves 15 también corresponde tener la reunión de matrimonios. Ya el jueves pasado terminamos el capítulo número 4, entonces animo para leer la primera parte del capítulo 5. Entonces podremos tener esta reunión el día jueves, también en el mismo horario de 8, se jala un cachito más hasta las 9:30, pero es tiempo útil para participar de ello y compartir y participar en una tarea conjunta con los matrimonios. Entonces el jueves a las 8 de la noche. Después otra actividad más que como congregación tengamos no lo hay, pero oremos porque el Señor bendiga a nuestros hermanos. Nuestra hermana Ariadna, creo que ya está en el 8º mes
Ya está en el 8º mes, ¿no? Sí, ya viene los nuevos movimientos, la nueva criatura que debe nacer Dios mediante. Oremos por ellos, por ella en particular. También nuestro hermano Cristian y nuestra hermana Roxana, creo que otra vez están en Cajamarca. No estoy con la seguridad, pero oremos por ellos también, para que el Señor les ayude, les fortalezca en toda circunstancia. También no tengo noticias. Bueno, voy a conversar con el pastor Edwin al respecto, mejor primero y después podemos comentar. Pero en la medida de lo posible sigamos participando en oración. Oremos por los hermanos, las hermanas. El Señor les bendiga y les ayude. No teniendo otra cosa más que referir en cuanto a los anuncios, entonces muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Good be. ¿Ah, sí también está conectado?